Saludo en la línea telefónica al dirigente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, saludar por supuesto a quienes nos escuchan y también, aprovechando, pues desearles y desearte feliz año. Igualmente para todos. Andrés, ayer estuvieron en la Fiscalía de la Ciudad de México para interponer una demanda en contra de funcionarios del gobierno de la ciudad. Cuéntale al auditorio en qué consiste esta demanda. Por supuesto, mira, la verdad es que tristemente la Ciudad de México ha iniciado con una tragedia más, ¿no? Y siempre lo más importante seguirá siendo ponernos del lado de las víctimas y de sus familias. Y ante una tragedia más, el propio gobierno de la ciudad y Morena, hay que decirlo, dicen o señalan que es politiquería, señalar con contundencia que sus decisiones, las del gobierno, provocan muertos y lesionados como nunca en la historia de la Ciudad de México. Y por supuesto estoy hablando de la tragedia del 7 de enero, del sábado, en la línea 3, que ocasionó por lo menos al momento un muerto y más de 106 personas lesionadas. Uh-huh. Pero no olvidemos que en apenas 4 años tenemos de frente al gobierno capitalino más mortal de la historia. En marzo del 2010, en la línea 1, un muerto y más de 40 lesionados. En enero del 2021, en el centro de control del metro, un muerto y más de 30 lesionados. Y en mayo del 2021, por supuesto, la línea 12, que ocasionó 26 muertos y más de 80 lesionados. Y es por eso que en efecto nos presentamos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la que supuestamente es la Casa de la Justicia en la Ciudad de México, y presentamos una denuncia contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, la pasada directora del metro, que nadie sabe dónde está, Florencia Serranía, la actual... Está becada en el CONACYT. Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Me dicen que anda ahorita por España, pero el actual director del metro, Guillermo Calderón, y contra quien resulte responsable, porque esto no es un hecho aislado. Por eso mencionaba ahorita brevemente 4 hechos mortales en el metro, más todo lo que hemos venido viendo en noticias, en noticieros, cada semana, en redes sociales, escaleras, cables, vagones rotos, incendios, más todo eso. Basta, por supuesto que es falta de mantenimiento, y ayer en la Fiscalía fuimos a presentar la denuncia. Y es que cuando es un accidente o 2 en 4 o 5 años, pues dices, sí, justamente es un accidente por la operación constante que tiene, pero bien lo narras, ya son permanentes y no hay semana en la cual no narremos o no informemos a la audiencia de la suspensión de la operación en alguna zona del metro. Decía la misma jefa de gobierno que no eran fallas, tenía problemas el metro, que era una campaña negra. Pues yo creo que con lo que sucedió el lunes 13 cae ese argumento. El sábado pasado se cae ese argumento, ¿no? Por supuesto, y como bien lo dices, y por supuesto coincidimos, no es un accidente o un incidente como lo han querido mostrar en el propio gobierno de la ciudad. Es una tragedia provocada desde nuestra perspectiva por 2 razones. Primero, porque mientras se reduce el presupuesto del metro año con año, particularmente al tema del mantenimiento, casualmente se sube el presupuesto, entre otras cosas, para la publicidad de la jefa de gobierno y también para contratar más siervos electorales. Pero la segunda razón es porque incluso año con año se reportan subejercicios en el gasto del metro y nadie sabe a dónde va a parar ese dinero. Quizá pinta de bardas, quizá la instalación de espectaculares, pero mira, muy seguramente más bien termina en el guardadito del gasto discrecional, e incluso como sucedió el año pasado, fue dinero que se devolvió a la Federación porque según el gobierno de la ciudad no había en qué gastarlo. Pues lamentablemente el sábado tuvimos otra tragedia y por supuesto que el dinero público debe tener ese destino. Por lo pronto exigimos que sea el mantenimiento del metro, porque el día de ayer otra vez vimos un cable ahí colgando y otra vez vimos que supuestamente por mantenimiento, cosa que es falsa, se están cerrando muchas líneas. Es decir, hoy el Metrobús, ayer tuvo también otra tragedia. El transporte público en la Ciudad de México es un caos, no son hechos aislados, es falta de mantenimiento y eso es una decisión de política pública del gobierno de la ciudad y reitero, por eso el día de ayer fuimos a presentar la denuncia. Y es que durante los 20 años o 25 años que lleva gobernando la izquierda en la Ciudad de México, pues queda claro que no se ha atinado a tener una buena estructura, un buen desarrollo de el transporte público que incluyera la modernización y eficiencia del metro, ¿no? Creo que es consecuencia de todo lo que durante esos años han dejado de hacer, y lo decía la misma Elena Chávez, esta es periodista que escribió El Rey del Cash, ¿no? De ahí salía el dinero para financiar toda la campaña, todo lo que en su momento el PRD utilizaba para promover a ciertos candidatos. Como nunca antes en la historia, tenemos tragedias que han ocasionado como nunca antes en la historia
tantos muertos y tantas personas lesionadas. Hoy pareciera que subirse al transporte público en la ciudad es un deporte de alto riesgo, cuando más bien es muy necesaria el uso de este sistema, como el de los demás, para movernos en el día a día, trabajos, escuelas, compromisos. Y es por eso que ojalá el destino de este caso, el que nosotros ayer presentamos, no tenga el mismo destino en la Fiscalía que tuvieron las tragedias de la línea 1 y de la línea 2, que fueron impunidad y olvido a las víctimas. Entonces nosotros estaremos muy atentos al trabajo que venga desarrollando la Fiscalía para que con la misma agilidad que supuestamente con casos que se nos inventan la oposición actúa, pues con esa misma agilidad ahora actúe sobre la responsabilidad que es clara, ¿no?, que tiene hoy el gobierno de la ciudad ante estas tragedias en el transporte colectivo. Y justamente era lo que yo comentaba con mi reportero, en el sentido de urgencia y de llevar incluso a la prisión a algunos funcionarios de la Benito Juárez por este tema del asunto del cártel inmobiliario, Andrés, y por qué con esa misma celeridad no se le da un seguimiento a los sucesos en donde están involucrados funcionarios de la 4T. Y por eso ayer yo cerraba el mensaje ahí en las escaleras de la Fiscalía ante medios de comunicación, que la única exigencia que nosotros le hacemos a la Fiscalía es simple y es una sola, es que no sea tapadera de nadie de Morena. Supuestamente la Fiscalía, insisto, es la casa de la justicia o de la impartición de justicia en la ciudad, y eso es lo que queremos ver. Entonces ayer presentamos esta denuncia ante diversas personas que trabajan, que colaboran en el gobierno de la ciudad y que tienen responsabilidad directa sobre lo que sucede día con día en el metro. Así que ojalá que con esa misma agilidad la Fiscalía actúe. Por lo pronto nosotros desde el PAN de la Ciudad de México ya presentamos esa denuncia y estamos, por supuesto, del lado de las víctimas y de sus familias. Correcto. Andrés Ataide, dirigente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, te agradezco la conversación. Seguiremos en contacto y feliz año.